Bueno, estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todos desde los distintos países desde donde nos escuchan. Acá estamos en la ciudad de Caracas, en Venezuela. No sé si escuchan el rugir de la ciudad. Aquí tenemos los ventanales abiertos y se escucha el ruido de la ciudad, de esta ciudad hermosa de Caracas. Bueno, una calurosa bienvenida a este cuarto seminario internacional, política, religión y espiritualidad en tiempos de transformación. Eh, bueno, como hemos venido en esta dinámica de estos días, ya hemos llevado adelante dos encuentros importantes. Primero fue con la profesora Katia Colmenares, luego el profesor Ramón Grofogel, y hoy tenemos pues el gusto, el honor de tener con nosotros al compañero, al hermano Rafael Bautista de Bolivia. Bienvenido, profesor Rafael. Brevemente te describo un poco cómo ha venido desarrollándose nuestro seminario. Hay inscritos más de 250 personas de más de 10 países y entre los ponentes tenemos 18 ponentes de 9 países, que creo yo, y así nos han manifestado algunos participantes, es una visión bastante completa, eh, cada uno de esa diversidad que nos caracteriza. Cada ponente va a contribuir, va a aportar una visión teórica, metodológica, eh, epistemológica, que nos va a permitir tener una noción bastante integral, bastante completa de lo que es la espiritualidad y la religión en estos procesos de cambio y de transformación en nuestra América. Así que bueno, voy dando entrada aquí a las personas que se van sumando. Voy a pasar a presentar al profesor. Bueno, la ponencia de hoy, como todos sabemos, se titula "Cuando los muertos sueñan con los vivos, la política de la redención". Y bueno, nuestro invitado es un filósofo muy reconocido, muy conocido en nuestra América, muy presente en muchos debates que se hacen a través de foros y encuentros. Boliviano, por supuesto, escritor, ha estudiado música, literatura, filosofía. Fue finalista del Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal 2003. También el Premio Nacional de Cuento Bartolomé Arsanz y Orsúa del Festival Internacional de Cultura en el 2004. En el 2006 es seleccionado para la muestra de poesía boliviana contemporánea realizada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, y ese mismo año es galardonado en el sexto Encuentro Nacional de Filosofía y Humanidades en Cochabamba. Bueno, ha publicado 19 libros, entre los cuales cabe destacar Pensar Bolivia del Estado colonial del Estado al Estado plurinacional en 2009, 2012, 2 volúmenes. ¿Qué significa el Estado plurinacional en el 2010? Hacia una constitución del sentido significativo del vivir bien, hacia una fundamentación del pensamiento crítico en el 2011, el anterior en el 2010, la descolonización de la política 2014, reflexiones descoloniales 2014, del mito del desarrollo del horizonte del vivir bien 2018, bueno, y más recientemente, saltándome los otros, El ángel de la historia, genealogía, ejecución y derrota del golpe de Estado 2018-2020, un libro publicado en el 2021. Bueno, fue profesor invitado en la Escuela Antiimperialista, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y en la Universidad Indígena Boliviana Tupacatari. Forma parte del Consejo Editorial de Bolivian Studies Journal de la Universidad de Pittsburgh, de Estados Unidos, y dicta conferencias, seminarios y cursos. Lo hemos visto siempre muy presente, muy activo en el ámbito nacional e internacional, además de dirigir el taller de la descolonización y la comunidad de pensamiento amáutico en La Paz y en el Alto, Bolivia. Es además columnista de diversas páginas de información y pensamiento alternativos. Bueno, profesor, bienvenido. Le voy a dar acá posibilidades de abrir el micrófono.
¿Puede usted abrir el micrófono? Sí, ¿se me Ya. escucha? Sí, sí, muy bien. La voy a poner en primer plano a usted para que... Muy bien, adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el tema que he propuesto para abordar hoy día en referencia a la temática que ustedes nos han planteado, que tiene una historia por detrás. Hace muchos años atrás, mi hermano Juan José Bautista había constituido un grupo de trabajo que se denominó Pensar el Mundo desde Bolivia. Eso fue por los años 2008, 2009, algo así. Y revisamos exhaustivamente autores que nos parecían y nos parecen fundamentales para la producción no solamente de pensamiento crítico, sino para darle un contenido mucho más propositivo a lo que a partir de lo que se ha venido a denominar descolonización, pero que en aquellos momentos lo manejábamos como crítica al helenocentrismo y al eurocentrismo. Y revisamos autores, obras fundamentales de, por ejemplo, Dussel, Hinkelamert, de Hugo Semmelmann. También trabajamos en primera instancia para tener diálogos con estos autores que estaban de moda por aquella época, por ejemplo, Ernesto Laclau. Pero el objetivo de aquello era generar una propuesta acorde a lo que estaba viviendo nuestro país, lo que se denominaba proceso de cambio, que en nuestros términos se debía entender de mejor modo como revolución democrático-cultural y todo lo que ello implicaba. Y precisamente en esa implicancia es que, revisando las obras también del Emmanuel Levinas y la teología política que estaba de boga ahí, las obras de Jacob Taubes, de Giorgio Agamben en torno a este renacimiento del concepto este de ley que había producido como crítica a la ley el famoso apóstol Pablo, es que nos metimos a cuestiones no usuales en la filosofía política, que también fueron abordados en su momento de modo más extenso, por ejemplo, Franz Hinkelamert y después Dussel con sus trabajos sobre el apóstol Pablo. Entonces ahí nosotros hicimos ya un primer intento de bosquejar unas ideas en torno al concepto de política de la redención. Pero en ese momento como que también había mucha crítica al respecto sobre el mezclar un concepto teológico con un concepto político. Todavía no estaba claro el asunto y como siempre decimos, ¿no? Es la propia realidad la que inspira, pero más allá de inspirar es la que reclama cierto tipo de tratamientos en el propio desenvolvimiento de la realidad que no son usuales, pero son urgentes y necesarios de abordar para entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se abre como panorama, como escenografías probables, y qué es aquello que se revela en ese movimiento dialéctico de la realidad, pero de modo sugerente, es decir, no se muestra todo, porque no se tienen todavía los ojos
en este caso cognitivos, para entender aquello que está como de esencial sucediendo en la realidad y sobre todo cuando esta realidad está en un proceso de transición dramática, envuelto en una crisis de sentido existencial que se denomina crisis civilizatoria y que la misma realidad está mostrando la necesaria o el necesario abordaje en términos mucho más, si ustedes quieren, profundos, ese tipo de desenvolvimiento. Entonces, a lo largo del tiempo, hemos ido profundizando aquella perspectiva, aclarando y esclareciendo, sobre todo trabajando en el taller de la descolonización, que hace poco tuvimos nuestra primera sesión internacional, y donde, y esto sería bueno subrayarlo, ustedes que están haciendo un seminario sobre política, religión y espiritualidad. Como taller también abordamos esto que se denomina el giro pragmático, sobre todo aquello que Karl Otto Appel señala como las condiciones de posibilidad de una comunidad real de argumentación. Y esto, digamos, también tiene que ver con ese diálogo fructífero que tuvieron la ética de la liberación y la ética del discurso, que están publicados y hay libros al respecto. Pero nosotros vimos que a eso le faltaba una consideración no menor, que le hemos denominado las condiciones de ingreso, de la posibilidad del ingreso a una comunidad real de argumentación. Entonces, para nosotros pensar las condiciones de ingreso era fundamental por lo siguiente, y es, digamos, algo que en el taller y en la comunidad amaútica hace rato que venimos haciendo, por algo que voy a también hablar con ustedes. Cuando ingresamos a una comunidad real de argumentación, que tiene que ver con asuntos álgidos, sobre todo que tiene que ver con lo político de la existencia, uno no puede ingresar de cualquier modo a esa comunidad real de argumentación. Necesita hacer un ingreso, y aquí voy a empezar a utilizar estos términos. Requiere hacer un ingreso ritual, porque no estamos hablando de cosas menores. Es más, una comunidad real de argumentación se propone hablar en términos de verdad. Y no lo habla solo, y no se habla solo con el presente, sino se convoca a nuestra historia, al pasado, a lo que denominamos nuestros ancestros. Por eso nosotros siempre hacemos el acto de petición, le llamamos acá de permiso, para hacer posible el ingreso en la mejor de las condiciones para generar un ámbito en el cual pueda desenvolverse la verdad y en la cual sean convocados los ancestros y sean ellos quienes tomen la palabra por medio nuestro y que de ese modo nos comuniquemos todos los tiempos. Por eso, ustedes que tienen un seminario de estas características, deberían de contar con la presencia de sabios espirituales, sobre todo de nuestros pueblos, que le den ese nivel a este tipo de diálogos para que esto no se quede simplemente en un diálogo del presente, sino que sea capaz de repercutir a todos los tiempos. Entonces, previamente a esto hicimos nosotros acá un permiso, y nos hemos acostumbrado a solicitar el permiso de la ancestralidad, de lo que también llamamos la antigüedad sagrada, para hablar lo que ellos quisieran que hablemos. Y esto es, digamos,
la introducción a la consideración esta de que vamos a tratar de hilvanar algunas ideas respecto a lo que estamos trabajando en torno a la necesidad que tiene la política de integrar un ámbito sumamente, ya no solo descuidado, sino olvidado y hasta relegado, y que tiene que ver con algo que, por ejemplo, acá lo señalaba este pensador boliviano, al cual nos gusta citar porque lo que dice es fundamental para este tipo de reflexiones. Decía él, René Zavaleta Mercado, cuando se pierde lo sagrado de la política degenera en el puro cálculo político. Ahora, esto fue para nosotros materia de reflexión continua y constante acerca de qué es lo sagrado, eso que, si se pierde en la política degenera. Entonces, de aquí viene este tipo de reflexiones y que nos han llevado a una panorámica mucho más interesante. Incluso nos animamos a proponer en algún momento el título de un nuevo texto en el cual están integrados algunos trabajos ya, que debería denominarse Hacia la geopolítica de lo sagrado. En el último texto ya que compartimos, esto del mal absoluto y la geopolítica del ser, mostramos un poco cuál es el tipo novedoso de abordaje que realizamos nosotros en torno a la reflexión geopolítica. Y más allá de la disciplinariedad acostumbrada en las ciencias sociales, nosotros ya hemos dejado de lado ese carácter unidimensional de la reflexión y apuntamos, gracias a esto también que denominamos el saber, el pensar estratégico, el carácter multidimensional que requiere un nuevo tipo de hermenéutica que dé razón de la hipercomplejidad de una realidad en transición dramática. Porque ahorita también nos estamos enfrentando a que los poderes vigentes, ese viejo mundo que más bien se resiste a ceder el lugar a un nuevo mundo, en esa resistencia articula todos sus dispositivos para hacer imposible un mundo, como decían los zapatistas, un mundo en el que quepan todos. Es decir, hacer imposible siquiera el poder imaginar aquello que sería lo desprendido de nuestra conciencia histórica, como acumulación histórica, en aquello de que esa conciencia histórica se convierte en una esperanza inobjetable de que la vida no es solo posible, sino que es posible para todos. Entonces, esta sería como digamos ya lo deducido de otro tipo de abordaje que nos brinda este entrecruzamiento que la política ha olvidado y que, por ejemplo, y esto tengo que hacerlo en niveles académicos porque cuando hablamos con el pueblo, con la militancia, con las bases, etcétera, es otro tipo de lenguaje, pero el ámbito académico siempre tiende a reclamar fuentes bibliográficas, autores, etcétera. En otros creemos que la cosa tampoco va por ahí, pero como estamos en un ámbito académico, tenemos que hacer eso para que se nos entienda.
Carl Schmitt, uno de los máximos teóricos en la teoría política, en su libro de Teología Política, dice lo siguiente: la política moderna es la secularización de la teología medieval. Ahora, Carl Schmitt no va a decir esto, pero nosotros ya lo decimos. El hecho de que la política liberal moderna se haya desplegado como política de dominación, donde el pueblo es un mero objeto reducido a obediente, que acepta voluntariamente su servidumbre, desde esta visión aristocrática que posee el concepto de lo político y hasta de lo democrático en el mundo moderno, es producto de una teología de la dominación. Y si uno no es consciente de aquello, no ve que toda la política moderna, no solo que está llena de ritualismos y de una secularización de toda una religiosidad que tiene su arquetipo modélico en la teología medieval, añadiendo que esta es una teología de carácter sacrificial, no entiende por qué en el meollo mismo y en la esencia misma, si ustedes quieren, de aquello que se concibe como política, está anidada el modo de reproducción de relaciones de dominación que logran travestirse bajo banderas de renovación o de liberación. De tal modo de que es como un círculo vicioso en el cual se produce una dialéctica maldita en la cual, para liberarse, solo se producen nuevas relaciones de dominación, solo hay un cambio de actores, pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces, aquí tenemos la necesidad de ingresar a este tipo de consideraciones para desencubrir esa teología encubierta, pero además para mostrar que, por ejemplo, en los sucesos que están aconteciendo hoy en día, ninguna reflexión puede escaparse a lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Sobre todo ahorita en esto que está sucediendo, esto que se denomina en la realidad, perdón, la escenografía post-Ucrania ahora en la Franja de Gaza. Por eso en el último artículo hablamos del mal absoluto. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál sería la diferencia radical que separa el bien del mal? Y respondemos de este modo. El mal no tiene límites. No se pone límites porque no admite límites. Incluso está dispuesto a su propia autoinmolación, porque al no admitir límites, para este tipo de perspectiva, todo es posible. Y que todo es posible ya no es una frase positiva, sino negativa, en el sentido de que esto que de infinito tiene el mal absoluto, le hace creer que como todo es posible, pues lo puede todo. Y no hay límites y no admite límites. Por lo tanto, está dispuesto incluso al suicidio. Por eso, desplegado esto en todos los ámbitos, incluso de los ámbitos de resistencia, la autoinmolación se constituye como la moneda de intercambio global. Y se cree que para vencer a algo hay que destruirlo, pero en ese destruirlo hay que destruirse también a sí mismo. Es el carácter suicida que también adquiere el extremismo mismo que esta religiosidad moderno-liberal ha producido y que ha logrado penetrar incluso en los propios movimientos de resistencia.
Todo esto hay que pensarlo de nuevo, porque las categorías y los conceptos que manejamos usualmente de lo político no desentrañan este tipo de sustancialidad a la hora de enfrentarse con un poder tan, pero tan impresionante que su sola presencia impacta de tal modo de que arredra las propias posibilidades de distanciamiento de esa presencia que es capaz de hacer capitular inclusive nuestras pretensiones de liberación. Entonces, entrando un poco ya en materia, tenemos que aclarar ciertos términos, ¿no? Con política de la redención estamos ya haciendo mención a una redefinición de la política en términos que exceden y amplifican misma el concepto de lo político. Desde el momento mismo en el cual, cuando nosotros hablamos de las condiciones de posibilidad de ingreso a una comunidad real de argumentación y decimos, ahí hay que convocar a todos los ancestros, también estamos haciendo mención de que las luchas presentes no se agotan solo en el presente, sino que las luchas presentes contienen como acumulación histórica, que no es una acumulación aritmética, por si acaso, acumulan todo aquello que de presente ha constituido la temporalidad misma de la existencia humana. Por eso, incluso ahorita estamos diciendo lo siguiente. Para redefinir la temporalidad, que sería redefinir el concepto de tiempo que hace posible el concepto de historia, tenemos que superar y trascender la concepción unilineal de la direccionalidad histórica que posee la mentalidad o la subjetividad moderno-liberal acuñada como racionalidad científica. Para nosotros, por ejemplo, el futuro es la ancestralidad. Ahora, ¿qué quiere decir que el futuro es la ancestralidad? Hace poco también hacíamos la analogía del movimiento curvo del espacio en el universo, y esto nos llevaba a decir lo siguiente. La vivencia temporal que posee la subjetividad moderna es sumamente fragmentaria y no le permite advertir que aquello que llama futuro no es un adelante, sino es apenas el recorte de un movimiento que, como es curvo, siempre le está conduciendo al origen mismo de esta direccionalidad. Es decir, si es curvo, esto tiene que volver hacia atrás. Pero lo que vivenciamos como futuro, lo que creemos que es el futuro, es apenas un fragmento de ese movimiento completo. Entonces, cuando decimos el futuro es nuestra ancestralidad, nos remitimos a esto de que el presente tiene que rendir cuentas al pasado, pero no como una obligación, sino como una apuesta histórica, como un devolver una donación que la fuerza y la energía de nuestros antepasados nos han brindado para tener fuerza, energía y poder en el presente. Por eso cuando hablamos de crear el poder popular, en referencia a la experiencia chilena del gobierno socialista de Allende, donde fueron los obreros, fueron los pobres, fueron los campesinos los que originaron desde abajo la idea de la creación del poder popular, algo que ustedes en Venezuela lo conocen como el movimiento de las comunas. Entonces, todo esto tiene que ver con aquello de que si el presente le tiene que rendir cuentas al pasado, es porque las luchas del presente, como no han podido redimir las luchas del pasado, el presente que se consagra a sí mismo como aquel que está vivenciando todas las luchas presentes y todas las luchas pasadas, necesita ser autoconsciente
esta acumulación histórica de tal forma que el presente mismo se plantea a sí mismo ser la redención de todas las luchas pasadas en la lucha presente. Y esto es aquello que objetiva dos momentos en el proceso de liberación que tampoco han sido exhaustivamente detallados porque no se tiene esta conciencia del carácter teológico envuelto en una política. Si es una política de dominación, hay por detrás una teología de la dominación, pero si es una política de liberación, tiene que haber una espiritualidad de liberación que esté fundamentando un nuevo tipo de política. Entonces, cuando hablamos de la política de la redención, estamos diciendo, hay dos momentos en los cuales sucede un proceso de liberación, pero que apunta a otro superior. En un primer momento, uno sale del mundo. Sería el primer momento de salida del mundo, el momento que llamamos de revolución, pero que apenas se inicia en el triunfo de la revolución, el proceso real que un pueblo debe de enfrentar, que es que el mundo salga de uno mismo. Y esto significa revisar todo el horizonte, todo el sistema de creencias, que el pueblo alcance el máximo de disponibilidad común, el óptimo de disponibilidad común, para poder incluso transformar su propio horizonte de expectativas. Esto supone que el pueblo eleve su condición de ser un congregado social a ser sujeto histórico político que se proponga en tanto conciencia anticipatoria vivenciar ya aquello que está proyectando como mundo posible. Y esto es solo en referencia a aquellos tipos de porvenires no cumplidos, futuros no alcanzados, que han dejado pendiente el movimiento histórico y que lo contienen nuestros ancestros y que lo manifiestan en aquello que, a propósito de la obra de Ernst Bloch, en sus 3 magníficos volúmenes del Principio Esperanza, habla de los sueños soñados despiertos. Estos futuros no alcanzados, estos porvenires no cumplidos, que son lo pendiente que nuestros ancestros portan, lo manifiestan en ese tipo de vivencia que tienen con los vivos, y es el modo de transmisión de aquello que llamamos esta fuerza energética como acumulación histórica, como acumulación de memoria histórica. Es decir, esto que mencionaba César Vallejo en uno de sus bellísimos poemas, aquello de, ¿y cuándo será que desayunemos todos juntos al borde de una mañana eterna? Es decir, si la historia tiene una direccionalidad, esta direccionalidad tiene que contener la acumulación de todos los tiempos, en el cual pueda haber un momento de reunión de todos ellos, en el cual se cumplan esto que dependiente tiene la propia historia como acumulación de la memoria histórica y que hace posible que las luchas presentes contengan todas las luchas pasadas para que de ese modo se resuelvan en el presente como redención de todo aquello que ha marcado nuestra historia, en tanto lo que algunos denominan la herida colonial, el pasado colonial, la vigencia incluso de la colonialidad, todo este tipo de aconteceres que cargue el presente y que es necesario trascenderlos, sobreponerse a ellos, pero en diálogo redimidor de aquello que haga descansar a nuestros propios muertos, porque ellos cuando sueñan con los vivos manifiestan su predisposición a seguir pendientes de la suerte de los vivos, y por lo tanto ahora sí tiene sentido aquello que decía Walter Benjamin. Si el enemigo vence,
ni nuestros muertos se van a salvar. Por eso, un presente que adquiere este grado de autoconciencia, en tanto que el sujeto mismo, lo que llamamos el pueblo en tanto que pueblo, aquel pueblo con capacidad autoconsciente de transformación, de conciencia anticipatoria, ese sujeto histórico político que se antepone y se pone de pie ante todos los tiempos y es capaz de convocarlos en el presente para que la lucha actual responda también a todas las luchas pasadas, sea, digamos, el modo de la manifestación misma de aquello que se llama el tiempo mesiánico. Si existe, digamos, este tipo de realización del concepto de tiempo mesiánico, más allá del cristocentrismo en torno a el concepto habría que recuperar una tradición más antigua que nos dice que si el Mesías vuelve en una parusía, como segunda revelación, ya no vuelve como individuo, vuelve como pueblo. En este caso, el primer Mesías habrá sido el profeta, pero la vuelta de esto sería en términos de pueblo. Por eso el profeta siempre antecede al pueblo cuando el pueblo se autoconstituye a sí mismo como sujeto, se consagra como pueblo en tanto que pueblo, y ya no solamente sale del mundo, sino que hace que el mundo salga de sí mismo. Y este segundo paso le lleva a uno tercero mucho más trascendental, que es la redención de las luchas de todos los tiempos y el convivir con todas las luchas pasadas, habiendo redimido esas luchas y haciendo posible una convivencia de todos nuestros muertos y nuestros ancestros en el presente. Esa es una vivencia mística. Eso es lo que de sagrado contiene lo político de la existencia, y que si lo pierde eso la política, entonces la política no tiene ninguna forma de ella misma de redención. Entonces la política se reduce al puro cálculo político, a la lucha por el poder, es decir, a lo evidente, a lo que hay, a lo dado de la realidad. Ya no es capaz de situarse en lo que no hay, en lo posible, en ese otro modo que ser, que mencionaba Levinas en uno de sus libros. Si la política no se sitúa en ese más allá que da sentido, en eso que todavía no hay, que da sentido incluso a lo que hay, la política ha perdido referencia utópica y se reduce a un realismo pueril en el cual solo se vuelve reformista. Y ahí la tensión conservadora es la que hilvana todas las apuestas políticas, y ahí perdemos como hemos perdido siempre, y por eso lo que llamamos los fracasos hay de la izquierda del siglo XX y que hasta el día de hoy continúan. Por ejemplo, fíjense cómo se ha perdido en Ecuador, en Guatemala se está amenazando un proceso electoral, y la poca claridad que tiene la clase política desmoviliza al propio pueblo. Y el pueblo, como se lo ha reducido a mero obediente, a mero actor que se dispone a hacer la carne de cañón de decisiones tomadas entre cuatro paredes, el pueblo deja de ser no solo actor, deja de ser sujeto, que es lo más grave. Y aquí, otra vez, para nosotros es importante reconcebir esta capacidad que tiene el pueblo de recepcionar el espíritu de los tiempos, aquello que hace posible que emerja como actor decisivo en la redención de toda la historia, hace pensar que, bueno, pues nuestros pueblos o los pueblos, en tanto que pueblos, no se movilizan solo por un alimento efímero. Son grandes narrativas utópicas los que dan sentido a las luchas que el pueblo enfrenta a la hora de no solamente cuestionar, interpelar al mundo presente, sino ser capaz de imaginar un otro mundo, más digno, más justo, más libre, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de recepción que pueda tener el pueblo
de este tipo de espíritu es lo que la política, en tanto praxis política, debería de recuperar para estar no solamente ya a la par, sino acompañar este proceso de cómo un pueblo se transforma en el sujeto decisivo de la transformación política. Entonces, es por eso que nosotros venimos trabajando estos temas. La política de la redención ahora, en nuestros términos, está pretendiendo una reconceptualización de lo político necesario en el tiempo que estamos viviendo y que tiene mucho que ver con aquello que reclaman nuestros propios pueblos. Hoy en día hay una ausencia, ya no solamente de direccionalidad histórica, sino de sentido mismo de las luchas populares. Entonces, si no se tiene esto clarificado, si esto no está claro, más aún por esta intermediación política que cuando se burocratiza hace imposible que el pueblo mismo supere y ascienda ese nivel en el cual se le tiene postergado a ser el factor decisivo en toda transformación política. Y esto también tiene que ver con repensar la cuestión de los liderazgos. Alguna vez Dussel le dijo al comandante Chávez, ¿no? El liderazgo verdadero es aquel que desaparece. Y si bien en todo movimiento revolucionario es necesaria la presencia de un líder no puede ser el sujeto sustitutivo del pueblo. Un líder siempre tiene que estar detrás del pueblo. Siempre tiene que estar mostrando lo que el pueblo, de modo anticipado, ya vive para potenciar ese tipo de vivencia en movimiento político, en movimiento de transformación. Entonces, cuando hablamos de cuando los muertos sueñan con los vivos, es ese nivel de vivencia mística que ahorita necesita recuperar lo político para hacer también de la revolución un acto místico que infelizmente solo la poesía ha podido captar en sus momentos cumbre de expresión, por ejemplo, como tuvo José Martí, como el citado César Vallejo, etcétera, que es desdeñado por la reflexión política porque ha perdido demasiado brillo el tipo de reflexión a la cual están acostumbrados los propios políticos, los propios líderes políticos y aquellos que hacen de la política su ámbito de reflexión. Entonces, integrar lo teológico acá es fundamental porque la modernidad, si nos ha metido un montón de trampas, una de esas consiste en habernos amputado la posibilidad de integración, uno de los ámbitos fundamentales de toda existencia humana, que es la dimensión espiritual. Ahora, aquí también hay que aclarar algo, porque acá mucho se confunde, creo que en todos lados, y que también es otra de las trampas actuales, porque el sistema también ha rearticulado todos sus dispositivos para restaurar sus valores, sus creencias, desplegando lo que llamamos una espiritualidad de derecha, un espiritualismo le llamaremos de derecha. Aquel que te convence de que tus problemas son solamente personales y que solo te permiten una opción, en la salvación individual, la salvación individualista, que no es otra cosa que una evasión del mundo y sus problemas. La espiritualidad de la que hablamos no es o no responde a ese tipo de exigencia de salvación individualista de los problemas personales, porque los problemas son comunes. Y esta espiritualidad revolucionaria apunta a más bien
hacer presente que toda salvación es un proceso de liberación común. Y aquí es donde esta espiritualidad de la que estamos hablando, cuando se determina como política, es cuando descubre sus máximas potencialidades y que hace que los sujetos, en tanto comunidad, sepan adquirir este conocimiento clave que muchos místicos han trabajado, pero no en los términos en los cuales estamos queriendo subrayar, de que la realidad cede ante un sujeto capaz de interpelación que haga inobjetable su capacidad de transformación, sus capacidades mismas de transformación de la realidad. Y esto supone la constitución de este pueblo en tanto masa crítica. Y este es otro de los temas también que nos sugiere toda esta reconceptualización que proponemos cuando estamos manejando esto de la política de la redención y que tiene que ver, como decíamos, en una reconceptualización misma de lo político, que no es lo mismo que la política como praxis política, del campo político y del pueblo como sujeto político. Pensar esta política de nuevo modo supone también pensar al sujeto, repensar al sujeto. Por lo general se piensa la política sin sujeto. Y es esto lo que nos conduce a afirmar una política de dominación. Recuperar al sujeto ahorita es fundamental. Eso que de fundamental tiene el sujeto en la política es lo sagrado. Porque estamos hablando de la vida del sujeto. Y cuando hablamos de la vida del sujeto, estamos hablando de todos los componentes que hacen posible esa vida del sujeto. Por eso, cuando traducen el summa camaña como vivir bien, este concepto logra bastante aceptación. ¿Por qué? Porque está poniendo en evidencia de que la vida no está ahorita clarificada. El sentido de la vida, el sentido del vivir, de la existencia, ahorita requiere de clarificación para poder hacer evidente el por qué es necesario luchar en un mundo en el cual vivan todos, en el cual la vida sea posible y sea posible para todos. Digamos, sería la base desde la cual una nueva política debe poder asumirse como ya no solamente de modo abstracto transformación de la realidad, sino vamos a transformar ¿para qué? Es la pregunta. Entonces, apuntar a una vida en la cual se viva de modo pleno lo que significa la vida, tiene también que ver con el hecho de que la verdad es componente fundamental de esto que nosotros precisamos denominar una vida buena. Por también decimos, ¿no? La verdad no es algo que se dice, es algo que se vive, es un camino. Y si es verdad, ese camino nos conduce a la vida. ¿Y qué es la verdad? En que la vida es posible para todos. Entonces, ahí también se abren nuevos campos epistemológicos para repensar más allá del relativismo al cual nos ha arrastrado el posmodernismo y que ahorita ha disgregado, ha fragmentado las luchas populares, haciendo de las luchas, de las luchas populares, los ha convertido en luchas corporativistas, enfrentadas unas con las otras, y que básicamente ha vaciado de contundencia y consistencia al bloque popular. Entonces, esta pequeña introducción al asunto es, creo, lo que podría generar algunas bases plausibles de ser desplegadas como diálogo. Entonces, yo acá me gustaría dejar para ver si hay algún tipo de
preguntas, repercusiones sobre lo que como modo introductorio hemos planteado. Muchas gracias. Gracias, hermano profesor Rafael Bautista. Gracias por su excelente disertación. Bueno, como dije al principio, para los que no me escucharon, los que no me escucharon, hay una herramienta abajo que es una mano que aparece allí. Las personas levanten la mano los que quieran participar y iremos dando el derecho a palabra en la medida que vayan solicitando. Bueno, sin duda, el tema que abordó el compañero Bautista guarda una relación, pues, totalmente, es muy pertinente, muy consono con el tema que estamos tratando, que es asumir de una espiritualidad, fijar una posición política desde la espiritualidad para la transformación social, no desde el individualismo, sino desde el pensamiento social, desde la acción, desde la accionar, desde los pueblos mismos. En efecto, el comandante Chávez, que usted lo mencionaba, bueno, luego de más de 160 años, cercano a los 180 años de dominio oligárquico después de la truncada primera independencia, irrumpe de manera disruptiva el proyecto bolivariano y Chávez obviamente se convierte para el pueblo en una especie de mesías, pero Chávez siempre llamó a toda la estructura de gobierno y de Estado a que fuese la comuna, el pueblo organizado que llevara adelante desde esa espiritualidad emancipatoria los procesos de cambio sociales. Todos conocemos la consigna bolivariana de comuna o nada. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Ildefonso. Le voy a, por favor, abra el micrófono. Muy bien. Adelante. Gracias, muchas gracias. Pues, en primer término, felicitar a la organización del evento. Voy a quitar un momento la cámara, nada más para mejorar el audio. Felicitar a nuestra América Segundo Paso y desde luego al doctor Rafael Bautista Segales, que ya tuvimos oportunidad de tenerlo en México, en la Universidad del Pueblo, dando una conferencia y como siempre mostrando vías, rutas para la transformación. Una transformación en donde, como ha dicho, la vida sea posible para todos, porque cuando no va con esa lógica, en realidad se niega a sí misma la vida, la posibilidad de desarrollo y de transformación. Y en este sentido, ¿cuáles serían esos campos, áreas de formación o de también desintegración de las posibilidades de entendimiento de la realidad del pasado, de la ancestralidad? Porque la corriente social que implica a la comunidad, al pueblo, está obviamente también permeada por la subjetividad occidental. Y en ese sentido, pues se da una lucha en la que por un lado se busca la transformación, pero por el otro, otras corrientes buscan la desintegración y que los procesos de transformación se desvíen, se desintegren, mengüen en sus fuerzas y no se logre lo que han planteado nuestros ancestros, que como bien dice y me gusta mucho, se convocan, los convoca el pueblo cuando se organiza y los líderes cuando entienden estos sentimientos de la población, de la comunidad. Seguramente que en la educación está uno de esos campos
de esas áreas de transformación, pero también de desinformación, es decir, el tipo de educación. Por otro lado, los medios informativos de análisis también juegan este doble rol. Nuestra América segundo paso por el lado de la transformación social y a favor de la vida, pero los medios oligárquicos por el lado opuesto de la ganancia personal, del sistema unipolar, de la convivencia más con fines utilitaristas e inmediatos y que por lo tanto niegan la vida. Ahí en la comunicación entonces también me parece que hay otro campo, otra área en donde se da esta lucha de transformación y de negación de la transformación. En los propios movimientos, en las banderas que se enarbolan diversas, ahí, no sé, ahí también me parece que habría otro campo en donde o nos formamos o nos desintegramos. Veo pues esas tres áreas. Eh, hay otras más, doctor Rafael, ¿cómo ve estos campos educativos, informativos, de movilización? Hay otros campos más en donde hay que estar hablando del tema, haciendo los planteamientos como bien los hace aquí y en diferentes foros en donde participa el doctor Rafael Bautista. Pues muchas gracias a nuestra América Segundo Paso y felicitaciones al doctor Rafael Bautista Segales. Un abrazo fraterno. Gracias. Gracias, Ildefonso. Tú estás conectado desde México, ¿cierto? Sí, así es, así es. ¿De qué parte? Oaxaca, México, sur-sureste del país. Maravilloso. Conozco Oaxaca. Excelente, Excelente. maravilloso. Quizás lo Muy vimos por bien. allá. Bueno, profesor Bautista, si quiere agregar algo al comentario del compañero, yo le tengo también una pregunta. Si quiere, comente algo acerca de lo que ha dicho Ildefonso y yo luego le hago una pregunta. Su micrófono del doctor. Aló, ¿se me escucha ahora? Ya. Sí quisiera decir algo a propósito de lo que Ildefonso menciona y agradecerle por el comentario. Y es lo siguiente. El problema de ahorita hablar de educación, comunicación, es que quienes oyen este tipo de cosas ya están acostumbrados a la nomenclatura y al lenguaje hegemónico con respecto a ese tipo de conceptos. Por ejemplo, el decir, el pueblo necesita educación, es decirlo fácil, porque en última instancia hay que aclarar qué tipo de educación. No es lo mismo enseñarle buenos modales a alguien que tiene todas las condiciones para poder alimentarse, que por ejemplo estar enseñándole a manejar cubiertos a un hambriento. Eso ya es contraproducente. Al respecto tiene mucho que decirnos también Paulo Freire, ¿no? Pero lo que me gustaría aquí señalar lo siguiente. Nosotros, y por eso hablamos de la experiencia que podemos irradiar desde Bolivia, en esta comunidad de argumentación que hemos generado, el taller de la descolonización. Hemos ido apuntando a una opción que se deja de lado por parecer obvia, pero que sin embargo es fundamental a la hora de empezar a despojarse de todos aquellos prejuicios que la modernidad ha tejido, no solamente como costumbres,
sino hasta como conocimiento en nosotros mismos, sobre todo quienes tenemos formación académica. Esta apuesta que pareciera obvia, pero que sin embargo tiene mucha tela que cortar porque por lo general no se la enfrenta como es debido, porque es todo un riesgo, es todo un desafío, es esto que se diría así. ¿Qué significa ser pueblo? ¿Qué significa hacerse pueblo? Ahora, en primera instancia, esto significa convivir. Esto significa estar con el pueblo. Hacerse pueblo significaría no solamente una convivencia de carácter, qué sé yo, evidente, sino ser capaz de penetrar en ese tipo de vivencia a lo que no se ve de modo evidente. Y esto tiene que ver también con que el pueblo, el remanente, que posee todavía la memoria histórica de lo que estamos hablando, es un pueblo que tiene en sus ceremonias y en sus ritos esa vivencia con ese otro tiempo que le da sentido al tiempo que vivimos. Entonces, ser y hacerse pueblo, más allá del compromiso político evidente en la lucha popular, tiene que ver también con vivenciar, sería mejor el término, sus ceremonias, sus ritos. Vivenciar aquello que le da sentido a la propia existencia de ese pueblo en tanto que pueblo, cuando vive como comunidad, cuando actúa como comunidad, cuando se interpela a sí mismo en cuanto comunidad y es capaz de determinar eso en política de modo común. Entonces, eso de ser pueblo y hacerse pueblo es fundamental, es algo que requiere de uno mismo poseer la experiencia que le dé contenido a su propio conocimiento, porque de otro modo, si no posee eso la razón, no puede deducir eso, acumular eso como concepto, es decir, como conocimiento alcanzado. Si la razón no experimenta aquello que emite como concepto, esto que emite como concepto es un puro vacío lleno de abstracciones sin contenido real. Por eso cuando uno tiene fuerza al momento de hablar, es porque aquello que está hablando tiene una previa vivencia y experiencia que le da sentido, consistencia y contenido a lo que está diciendo. Y en este sentido, lo que queremos decir es, esto de ser y hacerse pueblo tiene que ver también con el hecho que esto sí epistemológicamente es necesario trabajar, ganarse la confianza. La confianza aquí es un dispositivo epistemológico que nos permite entender que el contenido del conocimiento y del saber y del pensar que nosotros después desplegamos es producto de un acto de donación que se nos hace desde un afuera, desde un más allá. Es decir, por eso la experiencia es vital para que nosotros generemos este acto receptivo, constituirnos en recipientes de la sabiduría misma que portan, aquí decimos nuestras huacas, nuestros ajayus, es decir, de la sabiduría de la Madre Tierra, de la sabiduría del Padre Cielo, de la Lajpacha, de la Pachamama. Es decir, cuando nosotros decimos, ¿no? Es posible hablar con los árboles, con los cerros, con el agua, porque para nosotros estas entidades no son solo físicas, ese es su aparecer. Para nosotros la naturaleza no es paisaje, es memoria. Y porque es memoria, es sujeto.
Y porque es sujeto, es dialogante. Y por lo tanto uno puede aprender, pero para aprender de ellos hay que ganarse la confianza. Solo ganándose la confianza es que uno puede recibir el conocimiento que está buscando. Entonces, aquí muchos académicos podrán enojarse, pero el secreto no está en leerse libros. El secreto no está en revisarse a los autores más críticos. Hugo Semmelmann ya nos ha demostrado de que uno puede manejar acríticamente una teoría crítica. Es decir, no por leerme a Marx ya puedo decirme que he conocido, comprendido y ahora solo me toca transformar la realidad, etcétera. El asunto en última instancia es con qué criterios, con qué preguntas, con qué experiencias me estoy situando ante un determinado autor, a una determinada teoría, etcétera. Pero incluso cuando yo estoy qué sé yo, estudiando algo, revisando algo, resumiendo algo, lo que estoy haciendo es darle clarificaciones a lo que yo mismo ya estoy pensando desde la experiencia que contengo. Por eso que no es lo mismo enfrentarse, por ejemplo, a una teoría como objeto de estudio, a enfrentarse al libro como sujeto, por ejemplo. Entonces, esto también tiene mucho que ver con el hecho de que, ¿cuáles son los problemas vitales que me han conducido a diverso tipo de corrientes, escuelas o sistemas filosóficos, etcétera? ¿Desde dónde es que yo tengo no solo la posibilidad, sino la capacidad, incluso la iniciativa de ponerme a revisar este tipo de sistemas, de escuelas, etcétera? Entonces, ser pueblo y hacerse pueblo es algo que uno tiene que constantemente ir clarificándose a sí mismo en qué consiste aquello para darle este tipo de consistencia que requiere uno a la hora de producir pensamiento crítico. Ya no como un mero, ¿qué se llama? Como un mero ornamento de nuestras discusiones de café o nuestra proliferación bibliográfica. No, sino como algo que se convierte en una ética de la existencia misma. Entonces, eso es, digamos, algo que podría decir con respecto a lo que Ildefonso nos sugiere. Gracias, profesor Bautista. Bueno, yo le quería, como le dije, preguntar algo. Usted hizo mención al bien y el mal, que es una dualidad, bueno, presente en el mundo, en la gran mayoría de las culturas, y, y que, bueno, es un motor que mueve la historia de distintos puntos de vista, pero muchos académicos rehuyen de esta dicotomía para explicar los procesos porque tiene una carga muy subjetiva. De hecho, es así, pues. Desde este, desde este pensamiento emancipador, obviamente, eh, estamos seguros que hay una espiritualidad, hay una posición política frente a la realidad, frente a lo que nosotros consideramos hechos injustos, pero la modernidad capitalista tiene también una cosmovisión, tiene una espiritualidad que de nuestra visión tiene un signo negativo, pero hemos visto cómo de pronto un sionista que acaba aún con el humo saliendo del cañón del fusil, que acaba de matar a un niño, a una mujer, va a decir que nada, que él está actuando por el bien, que la maldad está situada en el otro. Es decir, que ahí hay una posición
compleja para definir el bien y el mal, ¿no? Por supuesto, cada quien desde su conciencia, evaluando estos principios, pues se coloca de un lado o del otro de la historia. Pero me gustaría que usted ampliara sobre esta dualidad del bien y el mal en este proceso de transformación, sobre todo en nuestra América, pero que está vinculado al resto del mundo, obviamente. Ya, bueno, esa es una como decimos, la pregunta de las preguntas, sobre todo hoy en día, que es necesario repensarlo, no solamente de un nuevo modo, sino de un modo comprometido, que tenga que ver con cómo desnudamos, cómo evidenciamos esta tergiversación, esta relativización que la propia narrativa imperial ha hecho en torno a esta confusión en la cual el mal aparece como el bien y el bien aparece como el mal. Cómo, por ejemplo, son capaces de, bajo los más altos valores sagrados que la humanidad poseía como seguros, ha logrado manipularlos de tal modo de que es capaz de legitimar y justificar acciones de las más reprobables e injustificables. ¿Cómo ha hecho esto? O sea, ahorita estamos viviendo una torre de Babel. La confusión de lenguas es confusión del conocimiento. Por también es ese árbol prohibido del famoso jardín del Edén se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el bien y el mal están confundidos. Es decir, ¿cómo hacer que esta confusión ya no sea confusión? Esto nos tiene que llevar también a a un remontar. Eso que de ontológico posee el conocimiento moderno en tanto ontología acabada y que ha básicamente generado las narrativas necesarias para hacer aparecer este tipo de prejuicios en torno a que el sistema mismo puede desplegar su sistema de creencias por debajo incluso del propio universo racional, que como ciencia y filosofía es la formalización de aquello que previamente como sistema de creencias ha producido las narrativas, las metanarrativas modernas. Entonces, por eso que no se hace problemas una vez que este sistema de creencias penetra en la subjetividad social, no se hace problemas después en la relativización de esto. Porque básicamente el sistema de creencias es anterior al universo racional y por lo tanto tranquilamente puede ser manipulado a la hora de justificar este tipo de despliegues nefastos que produce sobre todo la geopolítica imperial. Entonces, cuando nosotros nos metemos en esto y decimos, qué hay en el meollo mismo del misterio de la dominación? Encontramos que Occidente, la civilización occidental, ha encontrado en este argumento salvífico de la salvación de las almas como el despliegue civilizatorio necesario para reponer el contenido imperial de dominación exponencial que nace en Roma y que se va desplegando hasta alcanzar su culminación en la época moderna. Y que de ahí es básicamente cuando se desata este tipo de contenido, si ustedes quieren, nefasto, de hacer de la salvación de las almas el discurso de la apología de esta expansión civilizatoria, que hace que el tipo de dominación característico
del imperialismo se haga posible, es decir, una dominación al infinito. Por eso es curioso cómo incluso nuestro concepto de infierno proviene de la imagología que se crea en el tiempo de Dante, con Dante Alighieri, ¿no? En la Divina Comedia, el infierno, etc. Y que no es, digamos, algo que las propias tradiciones contenidas en este tipo de discurso habían producido de modo anterior, sino que son hilvanadas, confeccionadas en los tiempos en los cuales se está proponiendo Occidente mismo una apertura hacia el mundo que le permita un tipo de centralidad que haga posible que este apetito infinito de dominación exponencial se haga posible. Y es lo que le va a brindar el capitalismo. Acá solemos decir, ¿no? Para que te exploten, primero tienen que robarte la dignidad. Una vez que tu dignidad está destruida, recién tú mismo te ofreces a la explotación que el capitalismo requiere para producir riqueza. Entonces, este robo de dignidad es una operación espiritual. Y esto se hace con el discurso de la salvación de las almas. Porque de ese modo, con ese argumento, la salvación de las almas se vuelve un imperativo moral que se propone a sí mismo el conquistador para hacer aparecer su dominio como un acto civilizatorio. Es decir, la salvación de las almas encubre unos propósitos nunca declarados y que en el fondo son lo que se despliega. Entonces ahí se produce la lógica de la inversión, que es básicamente lo que hace posible la dominación exponencial moderna. El bien se convierte en mal y el mal se convierte en bien. De ahí a que se relativice todo, ya es, digamos, la afirmación de esta primera categorización que se hace en la primera expansión que la modernidad produce a partir de la conquista. Algo que viene desde las cruzadas. Hinkelhammer en uno de sus libros señala muy bien cómo desde el siglo XII la deuda se consagra como justificación teológica de lo que después el capitalismo va a construir como acumulación originaria. Entonces, todo esto tiene que ver con el hecho de que esos parámetros cognitivos, esas bases epistémicas que ha hecho posible la justificación y la legitimación del despliegue mismo de estos proyectos de dominación exponencial, se han hilvanado al modo de narrativas, de modo teológico, y que culminan en la aparición de una teología que también va a ser posible una ética pertinente a la aparición de una economía de la muerte, que es el capitalismo, y que en esto consiste la aparición de la teología protestante. Entonces, toda esa historia tiene ahora que mostrarse, manifestarse, etcétera, pero no con el mero afán de conocer qué ha pasado, sino cómo enfrentamos al mal, ya no como mal doméstico o mal corporativo, sino como sistema mundo, es decir, cuando el mal se ha hecho sistema mundo. Y ese es, digamos, al mal verdadero que nos enfrentamos, este mal que no admite límites, que como no admite límites, no tiene límites, y que digamos, se determina en esta frase que solemos repetir. Un imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y si no puede tener todo, lucha porque nadie tenga nada. Esa es parte de la lógica suicida que contiene este tipo de apuesta, que a nombre de racionalidad produce todas las irracionalidades más inimaginables que la humanidad ha conocido a lo largo de su desarrollo civilizatorio. Entonces, es ese tipo de mal que no podemos reducirlo a lo que mencionaba Hannah Arendt en cuanto a la banalidad del mal, sino que tenemos que ponerlo en sus propios términos para evidenciar
el carácter nefasto, maléfico de esto y que está detrás como componente moral de este tipo de apuestas que ahorita estamos viendo en Gaza, como usted bien lo mencionaba, que lo hemos visto en Ucrania, la demonización de la rusofobia, etcétera, la demonización de los rusos que han desatado la rusofobia en Europa, igual la sinofobia, o sea, despertando otra vez el macartismo en Estados Unidos, es decir, el miedo al comunismo, que otra vez está empezando a articular el discurso fascista en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es también una lucha espiritual. Y en una lucha espiritual uno tiene que estar muy consciente y tiene que esclarecer los conceptos claves y básicos desde los cuales generar los escudos éticos necesarios y suficientes para enfrentar estas narrativas que han penetrado en la subjetividad social y la gente reproduce incluso de modo práctico a la hora de, por ejemplo, enfrentarse, resistir cualquier tipo de crítica al sistema, al orden hegemónico y a las narrativas que el mundo posee a la hora de desplegar todos sus, ¿qué se llama? Sus relaciones de dominación, etcétera, etcétera. Gracias, profesor Bautista. Muchas gracias por su explicación. De verdad que creo que es necesario este debate sobre estos aspectos, porque mucha gente se pregunta, ¿no? Se confunde. Además, con esta manipulación mediática tan bárbara, un mundo de posverdad, de bulos, en donde la gente se confunde y no sabe de verdad desde dónde le viene amenazando y atacando al enemigo a su propia dignidad, como has dicho tú, y a su propia integridad moral, física, espiritual. Entonces, bueno, no sé si alguien más de los que continúan presentes quiere participar. Si no, bueno, damos por terminado la reunión, profesor. Muchas gracias, de verdad. Un gran abrazo de acá, desde Caracas. Y lo que usted comentó acerca de la necesidad de hacer un encuentro también para conocer la cosmovisión indígena norteamericana. Por supuesto, siempre lo hemos estado eh, comentando acá en la fundación, que existe esa necesidad. Ojalá pueda usted ayudarnos a organizar un evento, un seminario con ese propósito, de que las distintas espiritualidades y cosmovisiones en nuestra América se encuentren en un seminario, en un encuentro de este tipo o algo similar a esto para dar a conocer su idea, su propuesta, su filosofía, su cosmovisión del mundo desde sus realidades. Entonces, bueno, muchas gracias, profesor, y estamos acá a la orden. Esto va a estar, esto se está transmitiendo por YouTube en vivo y queda respaldado tanto en el canal de YouTube nuestro, de Nuestra América Segundo Paso, como, y el video lo vamos a editar y lo vamos a hacer circular también por otras vías, por otras redes. Así que muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, hasta luego y saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Mira, voy a leer.